Vamos a abrir nuestras Biblias una vez más en el libro de Efesios. Gusto de tenerles y poder compartir este tiempo. Recién le pedí a Jorgito que me ponga el banco ese ahí porque ando de la espalda medio y se me adormece todo. Me dice, se te están pasando los años, me dijo muy suavemente. Le dije, amén, hermano, amén. Después vamos a hablar de todo modo, ¿ok? Bueno, muchas veces cuando hablamos el tema de la familia, y lo he tomado en otros años también, me gusta este pasaje del capítulo 5 de Efesios, porque si ustedes ven Efesios 5, del 21 en adelante, van a ver que Dios le da algunas indicaciones a las mujeres, les dice someteos a vuestros maridos. A los maridos nos dicen también que tenemos que amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y después, si ustedes siguen leyendo ahí, les habla a los hijos y le habla a todo tipo de relaciones, hasta el esclavo con los amos y todo eso. Ahora, el asunto está acá. ¿Cómo tener, porque el tema que estamos llevando, ya la tercera predicación que tenemos acerca de la familia, cómo lograr tener una familia feliz? Bueno, si le preguntamos al mundo afuera, decirle que sí a todo a tu señora y vas a tener un hogar feliz. No se trata de eso. Pero quiero mostrarles que hoy día vamos a ver la clave. Es muy sencillo mostrarlo bíblicamente, más trabajo hacerlo, sin duda, pero podemos tener un hogar feliz. Podemos tener un hogar lleno de paz. Y miren, para entender, cuando uno va antes de llegar al versículo 21, ¿cierto? Si ustedes la tienen la Biblia abierta ahí, a Efesios capítulo 5, versículo 21, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a su propio marido, como dice el Señor, etc. Ahora, para entender ese pasaje, porque es cierto, muchas veces se ha malentendido, y sobre todo en el ambiente que nosotros nos manejamos, el ambiente latino, y está el machismo, y entonces está esa idea totalmente antibíblica de que el hombre es el macho de la casa, de que yo tengo entonces la autoridad, y mi señora como mujer, como si fuera un objeto o algo de menor valor, se tiene que someter a mis deseos, a mis caprichos, a mis órdenes. Resulta que no es así, indudablemente no es así. Pero para entender entonces cómo tener un hogar, Dios nos ha dado a nosotros instrucciones. Y siempre tenemos que leer un versículo y sobre todo un pasaje en el contexto que se nos viene dando. Entonces no podemos directamente ir, yo no puedo ir directamente al versículo y decir, las casadas estén sujetas a su propio marido y punto, de ahí no me muevo. No, tenemos que entender el contexto. Y cuando vamos al contexto, para entenderlo muy bien, yo les invito a que vayan al versículo 18. Y ahí está el quid de la cuestión. Ahí está la clave de todo asunto. Ahí se cierra todo problema. Es más, yo les puedo leer versículo 18 al 20. Y dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Saben? Yo podría decir, bueno, punto, acá cerramos, hagamos eso, nos vamos a la casa y tenemos un hogar feliz. Y ciertamente es así. Dice el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre, bendice tu palabra. Háblanos, Señor. Sé que vamos a tocar un tema bien serio y sobre todo actual. Pido en el nombre de Cristo Jesús que nos hables, que quites de nosotros todo precepto preconcebido, cualquier conocimiento que sea de la carne, Señor, y que nos hables a través del Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Cuando leemos acá, ser lleno del Espíritu Santo, el problema es que muchos de los hogares
un gran porcentaje de los hogares, para ser honestos, dentro de lo que es la familia de Dios, no están siendo gobernados por la palabra de Dios. Por eso es que tenemos tantos problemas. Y cuando la familia, esa entidad, no es gobernada, o mi propia vida, pero estamos hablando del tema de familia, no es gobernada por la palabra del Señor, indudablemente vamos a tener consecuencias, y consecuencias que son trágicas, lamentablemente. Dicen las estadísticas, y estas son pasadas, yo me imagino que cada vez las cosas van peor, pero las estadísticas nos muestran que de 3 matrimonios, 1 se divorcia, 1 se rompe. Y estoy hablando de ese porcentaje en lo que es la familia cristiana, en lo que son matrimonios cristianos. Ahora, si de 3, 1 se rompe, estamos hablando de un 33%. Y eso ha ido aumentando al pasar de los años. Y eso sin hablar, estoy hablando de familias que se divorcian, familias que se separan, pero eso sin hablar cuántos esposos o cuántas esposas están divorciados emocionalmente, aunque están viviendo bajo el mismo techo. La respuesta para tener un hogar feliz, un hogar pleno, versículo 18. La respuesta es el Espíritu Santo. La respuesta es la llenura. Solamente por el poder del Espíritu Santo nosotros podemos tener entonces una familia santa, piadosa, consagrada. No solamente como miembros, sino con todas las personas que nos rodean. Versículo 18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Ahora acá tenemos 2 partes, no sé si se dieron cuenta. Miren ahí, una es negativa y la otra positiva. Una negativa y otra positiva. Vamos a ver la negativa primero. La negativa dice, no os embriaguéis. Ahí está lo negativo. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Ahora, hemos explicado que generalmente, ¿cierto? Así como cuando la persona se intoxica, se emborracha, el alcohol lo hace hacer cosas, toma control, si se quiere, de la persona, y hace locuras, hace cualquier cosa que normalmente, de una manera sobria, no lo haría. Bueno, de la misma manera, dice Pablo, así tendríamos que dejar que el Espíritu Santo controle nuestra vida. Que sea el Espíritu Santo quien nos guía, que sea el Espíritu Santo quien nos fortalezca, que sea el Espíritu Santo quien nos guíe entonces en cada día de nuestras vidas. Ahora, en eso no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, hay un trasfondo que es un trasfondo religioso. El vino era usado en el culto al dios, por supuesto es un dios pagano, Dionisio. Dionisio, el dios Dionisio, estoy hablando acá en la iglesia de Éfeso, es decir, en esa zona que ahora vendría siendo Turquía, para que más o menos se ubiquen. Ahora, ese dios Dionisio también se conoce como el nombre del dios Baco. Estamos hablando más o menos 900 años antes del Señor Jesucristo se practicaba esto. El culto a este dios Dionisio o Baco se extendía por la zona del Asia Menor, por la Mesopotamia, se llegaba también hasta Italia también, y parte, por supuesto, Grecia y también Israel, porque estaba ahí también ese culto pagano. ¿Qué pasa? Que se había extendido tanto que estaba tocando todos los estratos sociales e influía muchísimo esa adoración a Dionisio o a Baco en el tema de la cultura. Es decir, que ya el arte, el drama, la música, la literatura, la conversación cotidiana... Se me acabó la batería. Se me acabó, a ver. 12, ahí está. Sabía que le quedaba poco, pero no me imaginé que me iba a dejar al principio. Pero bueno, se había extendido tanto en todo sentido, en todo lo que es el arte, en la conversación, de tal manera que cuando se hacía mención de la uva, por ejemplo, o del vino, o aparecía, qué sé yo, una figura, una rama, ¿cierto?, del pámpano con las uvas allí, siempre hacían referencia y recordaban a este dios Dionisio,
y todo lo que se refería al culto de este dios Dionisio. Ahora, ¿saben que la iglesia de Éfeso era una iglesia que estaba luchando con un ambiente muy perverso? ¿Por qué? Porque era una ciudad portuaria. Y cuando hay en un lugar mucho comercio, hay también mucha gente. Y cuando hay mucha gente, abunda también mucho el pecado y abunda mucho, por supuesto, la idolatría. Ahora, algunas de las características de este culto a Dionisio es que ponían mucho énfasis en el tema de la fertilidad. Entonces, hacían mucho énfasis en eso, hacían mucho énfasis en intoxicarse, en emborracharse, en poner música fuerte, ¿cierto? Flautas, címbalos, los timbales, los tambores y la danza, y también comían la carne cruda. Parte de cierto de la ceremonia que ellos hacían, carne de diferentes animales. Entonces, el propósito de esas actividades, de ese culto, era que la persona se emborrachara. Vamos a decir así, no es intoxicar con alcohol. Vamos a hablar claro, se emborrachara. Entonces, una vez que la persona se emborrachaba, la persona comía, ¿cierto?, de esa carne también cruda, y entonces ellos pensaban que al emborracharse, y es lógico, estaban perdidos comiendo esa carne, entonces el poder o el espíritu de Dionisio venía a ellos. Y entonces ese espíritu los fortalecía, a tal manera que dice que les daba sabiduría, y entre otras cosas, dice que podían profetizar también. Ahora, cuando dice no os embriaguéis con vino, está hablando, haciendo referencia a eso que pasaba, pero dicen lo cual hay disolución. Cuando miramos en el diccionario que desaparece, que no hay nada que quede, no es bueno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando habla de disolución ahí, una vida desenfrenada, y nos pasa hoy en día. Vemos personas que dicen, yo soy libre. Y viven desenfrenadamente, y viven de parranda en parranda, y viven haciendo todo lo que los deseos de la carne. Y en definitiva, ¿qué tienen? ¿Se dieron cuenta que son las personas más vacías? Personas que tienen un vacío increíble dentro de ellas, una necesidad tremenda. Bueno, justamente eso, dice que no os embriaguéis. ¿Por qué? Porque hay disolución. Entonces el apóstol Pablo hace una contraposición. No se embriaguen con vino, más bien se llena del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando dice Pablo, ya dejando el viejo hombre, ahora estamos revestidos del nuevo hombre? Dejamos la vieja naturaleza, ahora tenemos la nueva naturaleza. Hace esa contraposición, lo opuesto, ¿cierto? Y eso es lo que nos está mostrando acá. Y entonces nos dice allí que debemos, en vez de emborracharnos, debemos entonces de ser llenos del Espíritu Santo. Y fíjense en allí, versículo 18. Ese ser lleno es un mandamiento del Señor. Es un precepto, es un mandamiento del Señor. Y Él espera que tú y yo lo cumplamos. Ahora, acuérdense que estamos hablando en el contexto de la familia. Bueno, como individuos, como hijos de Dios, Dios nos ordena que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Y esto no se refiere a una élite o un grupo especial. Se refiere a toda la iglesia, porque miren de nuevo ahí la Biblia. Yo siempre digo, miren ahí las escrituras. Sed llenos. Están hablando en plural. Todos tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, el verbo está en un presente continuo. Manténganse llenos del Espíritu Santo. Es decir, que esa llenura tiene que ser constante. Ser llenos en cada instante, en cada momento de mi vida, yo tengo que estar lleno del Espíritu Santo. Pero por el otro lado, el verbo que continúa allí está en voz pasiva. Es decir, nosotros no nos llenamos por sí mismos del Espíritu, pero sí permitimos que el Espíritu Santo nos llene. El verbo llenar no tiene nada que ver, porque algunos lo consideran el verbo como que es llenar de tener más espíritu. No. Dios nos ha dado a cada creyente de la plenitud del Señor. Todos tenemos, si se quiere, la misma cantidad de espíritu. Está mal decirlo, pero para que me entiendan. Y cuando dice ser lleno, no es que Dios te va a inflar como un globo, ¿cierto? O como llenamos un vaso de agua y vamos a estar llenos y nos vaciamos, nos llenamos. No está hablando de eso. La palabra llenos
significa controlados por. Cuando dice el Señor, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino ser controlados por el Espíritu Santo. ¿Me siguen? Y ese llenos, esa llenura, no solamente acá, en la mayoría de la Escritura se refiere a eso. Simplemente, no lo busquen, pero se los digo, en Lucas capítulo 4, versículo 28, dice la palabra del Señor que se llenaron de ira. Se llenaron de ira. Y eso significa que por la ira, que estaban controlados por la ira, querían terminar con la vida del Señor Jesucristo. Por el otro lado, en Hechos capítulo 13, versículo 45, dice que los judíos se llenaron de celos. Es decir, fueron controlados por los celos y se opusieron al ministerio de Pablo con Bernabé. Eso es lo que está hablando acá. Y entonces cuando dice ser lleno del Espíritu Santo, significa que constantemente nosotros seamos controlados por el Espíritu Santo. Constantemente. Ahora, entonces Pablo enseña que el ser controlados, guiados por el Espíritu Santo, con sabiduría y fuerza, no de una manera de intoxicación que no sabemos qué hacemos. No, estamos conscientes y siendo guiados en santidad por el Espíritu. Es por medio de esa verdadera llenura que el Espíritu Santo nos controla. Y no solamente nos controla, nos guía, nos capacita, nos fortalece en todo momento. Y es ahí justamente cuando pasamos por tribulaciones y la podemos pasar en paz. Y podemos tener problemas, pero tenemos gozo en medio de esos problemas. Ahora suena loco para el mundo, ¿cierto? Y lamentablemente suena loco o locura para algunos creyentes. Pero el problema es que no estamos llenos del Espíritu Santo. Porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo, entendemos que si pasamos por un problema, no que me lo haya buscado yo, sino que Dios me manda ese problema, esa prueba va a ser para bien para mí. La prueba produce paciencia. Y en la tribulación, puede ser cualquiera el problema que tengamos, puede ser cualquiera la tribulación que pasemos, pero sabemos nosotros que Dios está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aunque parezca mentira y cierto y todo el mundo diga, lo cierto es que Dios está con nosotros y Él nos fortalece. Pero para eso tengo que estar lleno del Espíritu Santo. Ahora, no me quiero alejar del tema de la familia, por supuesto que no, pero ¿cómo hacemos para estar llenos del Espíritu Santo? Bueno, en primer lugar nos dice allí, ¿cierto? Necesitamos limpiarnos. Para estar lleno del Espíritu Santo yo tengo que limpiarme de todo pecado. Tengo que ser sensible al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando yo peco, cuando el creyente peca, no se rompe la relación con Dios. Dios siempre va a ser nuestro papá. Pero sí se rompe, se corta la comunión con Dios. Y entonces cuando cortamos la comunión ya estamos en serios problemas también. Entonces lo primero que tengo que hacer yo es tener un corazón sensible. Un corazón que entienda que en el momento en que yo peco, tengo que pedir perdón. Tengo que arrepentirme. Ahora estoy hablando cosas básicas de cualquier discipulado, ¿no? Clase número 1 creo que es esa. Que tenemos que arrepentirnos. ¿Y qué pasa? Bueno, cuando yo confieso, dice Primera de Juan, y eso sí lo tienen en la pantalla, Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos absolutamente de toda maldad. En segundo lugar, tengo que confesar para ser llenos. En segundo lugar, el cristiano tiene que renunciar a ese espíritu rebelde y egocéntrico, al egoísmo, ¿cierto? Que desea siempre hacer la propia voluntad, que siempre quiero salirme con las mías. Y cuando ustedes ven un creyente que siempre o habla de sí mismo o siempre quiere hacer las cosas que él se quiere imponer, ahí nos damos cuenta que es un creyente que no está lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Bueno, debe entregar su vida al control de Dios para poder cumplir con la voluntad de Dios. Dice Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y en tercer lugar, debemos de depender del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, no de nuestras propias fuerzas. Una de las cosas que es característico en nosotros es que siempre si aparece un problema, nosotros queremos solucionarnos con nuestras propias fuerzas. ¿Se acuerdan lo que dice Salmo 127, versículo 1? Yo sé que se lo saben de memoria. Si Jehová no edifica, y después dice, si Jehová no cuida, en vano vela la guardia, en vano estamos trabajando. Entonces tenemos que recurrir al poder del Señor. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El empaparnos de la palabra de Dios, el meditar en la palabra de Dios, el obedecer la palabra de Dios, eso nos lleva a los creyentes entonces a motivarnos y a tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuál es el resultado cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo sé que estoy lleno del Espíritu Santo? ¿Cuál es el resultado de esa llenura del Espíritu? Bueno, acompáñenme una vez más. Efesios 5, versículo 19 al 20. ¿Cuál es el resultado de esa llenura? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cantos espirituales. Ahora, déjenme hacer un pequeño paréntesis. Cuando estamos leyendo esto, y usted se considera un buen esposo o una buena esposa, dígame si esa es la manera de referirse a su cónyuge, a sus hijos, si realmente le hablamos de esta manera. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cantos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo. Dice, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, el resultado es que la persona alaba al Señor en todo tiempo. Tiene una excelente relación con Dios y con los hermanos. No podemos estar bien con Dios si no estoy bien con los hermanos, y menos con mi cónyuge. Así que, y otra característica de que la persona está llena del Espíritu Santo es porque la persona es agradecida. Y si la persona es agradecida es porque es una persona humilde, porque reconoce que todo lo que tiene, que todo don, ¿cierto? Y toda cosa buena, todo don viene de Dios, toda bendición viene del Señor, toda fortaleza viene del Señor. Por lo tanto, entonces es una persona que es agradecida en todo. Ahora, cuando una persona tiene esas características, quiero que se vayan imaginando porque ahora vamos a ir al tema. Si una persona tiene esas características, está llena del Espíritu Santo, habla palabras de bendición, es una persona que está alabando al Señor todo el tiempo, de corazón, sinceramente. Es una persona que es agradecida, una persona que es humilde, una persona que, en definitiva, lo que dice Gálatas, lo tiene ahí, Gálatas 5:22, da el fruto del Espíritu. ¿Ok? Ahora, quiero que te imagines a tu cónyuge de esta manera. Imagínate a tu cónyuge que es una persona que está siempre llena del Espíritu Santo, y es una persona que entonces, como está llena, va a dar el fruto del Espíritu. ¿Amén o no? ¿Me siguen? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Ahí lo dice, es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahora piensa, eso es la persona que está lleno. Cuando vemos una persona así, ¿es difícil tratar con una persona así? Es totalmente fácil. Da gusto, da gozo poder hablar con una persona que está llena de amor. ¿Qué le va a decir? ¿Cómo voy no me es difícil a mí tratar con una persona que es así? ¿Por qué? Porque una persona que está llena de amor,
tiene un gozo, una alegría, una gana de vivir tremenda. Es una persona que tiene paciencia, que aunque yo me equivoque, esa persona va a ser paciente, no me va a recriminar las cosas. Es una persona que es mansa, es una persona que es templada, tiene dominio propio. ¿Quién contra una persona así? ¿Quién? No podemos hacer absolutamente nada. No podemos estar mal con una persona así. Entonces ahora quiero que lleve eso al plano de la familia. Si usted es una persona que está llena del Espíritu Santo, ¿cómo va a tener un marido o una esposa que esté en contra de usted? Muy difícil. ¿Se dan cuenta por dónde vamos? Entonces vamos al versículo 21 ahora. Dice el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Claro, pero usted no está lleno del Espíritu Santo. Yo estoy lleno del Espíritu Santo. Tú estás lleno del Espíritu Santo. ¿Nos va a costar someternos los unos a los otros? Por supuesto que no. Por supuesto que no, porque sobre todas las cosas, tú y yo estamos sometidos al Señor primeramente. Estoy lleno del Espíritu Santo. Entonces no va a ser difícil. Ojo, con esto no estoy diciendo que los padres se tienen que someter a los hijos y los hijos a los padres. Someteos los unos a los otros. Los esclavos a los amos y los amos a los esclavos. Pero eso significa entonces de que los hijos le pueden decir al padre lo que tiene que hacer. No, de ninguna manera. Lo mismo los esclavos le tienen que decir a los amos lo que tienen que hacer. Estoy hablando en el contexto de acá, ¿cierto? De este tiempo que había esclavos. No, de ninguna manera. La sumisión no tiene nada que ver con el orden de autoridad. Más bien gobierna el ejercicio de la autoridad. Cómo se da y cómo se recibe. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo, hace como un mes atrás, estamos estudiando la serie esa, Imitando a Cristo? ¿Se acuerdan? Imitando a nuestro Señor. Y cuando hablamos de eso, vimos justamente cuando el Señor le lavó los pies a los discípulos. Y cuando el Señor le lavó los pies a los discípulos, me acuerdo, y para mí fue tremendo, un impacto tremendo, de que el mismo Judas, ese que lo iba a traicionar unos minutos después, a él mismo, el Señor, sabiendo que lo iba a traicionar, a él mismo el Señor le lavó los pies. ¿Pero por qué? Bueno, en el contexto de ese pasaje, el Señor les enseñó que el más grande entre ellos es aquel que usa su autoridad ¿para qué? Para edificar a los demás. Los fariseos no, los fariseos usaban esa autoridad para ellos mismos, tener más autoridad, ¿cierto? Debemos de estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Hermanos, yo sea más grande o sea más joven o más viejo que yo, los tengo a ustedes que estimar a cada uno de ustedes como superiores a mí mismo. Ahora, ¿eso es un problema para la persona que está llena del Espíritu Santo? De ninguna manera, porque sabe que Dios está sobre todo y que esa es la voluntad de Dios. Y haciendo la voluntad de Dios yo soy bendecido. ¿Te das cuenta? Vayan a Filipenses capítulo 2. Debemos de estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada, y escuche esta la parte principal, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada uno también por lo de los demás. ¿Te das cuenta que es diferente la palabra del Señor a la filosofía de este mundo cuando dice, tú eres el centro, tú te mereces, tú eres el centro del universo? Romanos 12:10. Amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, preferidos los unos a los otros. Por naturaleza nos gusta, ¿cierto?, promovernos a nosotros mismos. Pero es el Espíritu Santo quien nos capacita
para poder someternos los unos a los otros. Debemos recordar que Pablo le está escribiendo a quienes acá, a los creyentes. Y Pablo se está refiriendo ahora a las esposas y a los esposos, ciertos creyentes. Y en ninguna parte de la Biblia, en ninguna parte, si uno sigue el contexto de ahí, en ninguna parte dice que las mujeres son inferiores a los hombres para justificar lo que decía yo al principio. O que las mujeres tienen que estar en una posición de inferioridad con respecto al hombre. El hecho de que acá cuando dice, en el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor. ¿Se dieron cuenta de lo que dice acá? Acá nos está diciendo que así como Cristo está sujeto a Dios, y el marido tiene que estar sujeto a Cristo, la mujer tiene que estar sujeta a su marido. Casadas estén sujetas, dice el versículo 22 al 24, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pero está hablando siempre de personas que están llenas del Espíritu Santo, que entienden eso, no de carnales. Y Pablo da dos razones acá. La primera razón, porque el señorío de Cristo, versículo 22. Pero la segunda razón, versículo 23, es la posición que el hombre tiene de cabeza, no ha sido escogida por el hombre, ha sido dada por Dios, delegada Dios al hombre. Cuando la esposa creyente se somete a Cristo, y le permite que sea el Señor realmente, porque muchas veces decimos, Cristo es mi Señor, pero de Señor no tiene nada en la vida mía. Cuando la mujer permite que Cristo sea su cabeza y ella se somete a Cristo, no va a tener ningún problema en someterse a su marido, no va a tener ningún problema, ninguna dificultad. Ahora, eso no significa que la mujer se va a convertir en una esclava, por supuesto que no, porque el esposo también tiene que someterse a Cristo, es lo que nos está diciendo acá. Así que están los dos sometidos a Cristo, la mujer se somete al hombre y los dos dan gloria entonces al Señor, y hay armonía entonces en el hogar. Tener el mando no significa ser un dictador. Cada uno por el otro se someten y todos damos gloria al Señor, todos ambos para el Señor. Cuando digo esto, ¿qué significa? Bueno, es que tenemos que, y como pareja, y tal vez entrando más en el tema de la familia, como pareja tenemos que aprender, el marido, ya lo vamos a ver en otros domingos, el marido es el pastor. El viernes lo decíamos en la reunión de caballeros, salió justamente un término, prudencia. Y cuando empezamos a desarrollar eso, bueno, llegamos a un punto donde el marido ciertamente es el pastor, es el sacerdote, si quiere llamarle, el obispo, el presbítero de su hogar. Es aquel que tiene que guiar y tiene que hacer que entonces él con su mujer y sus hijos tengan su tiempo de adoración, pasen tiempo considerando la palabra del Señor. Ahora, si tú tienes problemas, vamos a hacerlo más práctico. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas en el hogar? Ni me levanten la mano. Pero ¿cuántos de ustedes tienen problemas? Ahora yo les pregunto a estas personas que tienen problemas, ¿cuántos de ustedes tienen un tiempo diario de considerar la palabra con su esposa, con su esposo, con sus hijos? Bueno, ahí vamos viendo también. La mayoría de los conflictos que tenemos matrimoniales es porque el marido no ocupa su lugar, pero también en este sentido, ya vamos a hablar de los hombres, no me quiero adelantar, pero en este sentido es porque no estamos llenos del Espíritu Santo, es porque no leemos la Escritura todos los días, es porque no la ponemos en práctica, no oramos juntos como familia. Y eso explica, ¿cierto?, el por qué, entre otras cosas, el consejo del Señor es por qué el creyente tiene que casarse con un creyente. No se puede unir, como dice Pablo en Corintios, en yugo desigual, porque es fundamental, es fundamental. La pareja cristiana, la familia cristiana tiene que someterse al señorío de Cristo primero
y después entonces, antes del matrimonio, si se quiere. Ahora, en nuestros días, cuando Pablo nos da esa instrucción de que la mujer se tiene que someter al marido, en nuestros días, en la actualidad, tenemos dos extremos, que no son bíblicos. Pero tenemos entonces aquel extremo que dice, no, oye, eso, lo que Pablo está hablando hace 2000 años, que habló eso, ya pasó de moda, ¿ok? Ahora estamos en el 2023. Entonces, ¿qué pasa? El extremo dice, bueno, ahora hay una igualdad de funciones. El hombre y la mujer somos todos iguales delante de Dios. Y te mezclan esos términos. De ahí el movimiento feminista y todo lo que se está viendo hoy en día. ¿Cierto? Entonces un extremo es, somos todos iguales. Pero el otro extremo es que la mujer tiene un nivel más bajo que el hombre. Es decir, no es igual al hombre. Entonces la mujer es como si fuera inferior al hombre. Entonces el hombre es el mayor. Un extremo o el otro no tiene nada que ver con la Biblia. No son bíblicos. La Biblia nunca da esas posiciones. La Biblia enseña así que Dios creó al hombre y a la mujer a su propia imagen y semejanza. No dice que uno es superior al otro. Los creó a los dos a su propia imagen. Los creó sí con diferencias, como siempre hemos dicho. Con diferencias, ¿para qué? Para que se complemente el uno al otro. Para que haya una unidad completa. No nos hizo iguales. Nos hizo diferentes, con funciones diferentes, para poder complementarnos y entonces sí hacer una unidad perfecta allí. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando nosotros tenemos esas ideas, filosofías que andan dando vuelta y que son tan actuales hoy en día, ¿qué hacen? Cambian el orden de Dios. Y entiendan bien este principio. Siempre que nosotros cambiemos el orden de Dios, entiéndalo bien. Siempre que nosotros cambiemos el orden de Dios, vamos a tener consecuencias negativas. Porque después de todo, Dios que nos ha formado, Dios que nos ha hecho, Dios nos ha dado esto que es la guía, las instrucciones, como decíamos un par de domingos atrás. Si las seguimos, perfecto. Si no las seguimos, no, porque yo creo. Te fuiste. Cambiaste el orden de Dios y cambiaste absolutamente todo. Y vamos a tener, lamentablemente, cuando saboteamos el plan de Dios, el 99.999% es por orgullo. El orgullo fue lo que llevó a Satanás a perder su lugar. El orgullo fue lo que llevó a la mujer a caer también. Y al hombre también. Es el orgullo. El egoísmo. Que queremos hacer nuestra voluntad y no la del Señor. Y eso es lamentablemente lo que está llevando hoy en día a la destrucción de las familias. ¿Por qué? Porque decimos, no, somos todos iguales. Lo de Dios no, eso ya ha pasado. Y tenemos, ¿cierto? Ahora hay una igualdad de sexo, hay una igualdad de feminismo, y ese concepto de tener funciones iguales está destruyendo el matrimonio. Es por eso por lo que tenemos que tener cuidado. Y ya algunas seguro que me van a mirar mal antes que lo diga, ya sé que me van a mirar mal algunos. Pero está mal. Hoy en día tenemos el concepto, no, es lo mismo el hombre que la mujer. Las funciones son iguales. Entonces, no está mal que la mujer salga a trabajar y el hombre se quede en la casa a criar sus hijos. Eso es lo que dicen en el mundo. Bueno, no es el plan de Dios ese. Y ahí es donde nosotros tenemos las consecuencias, serias consecuencias que tenemos hoy en día. Solo cuando los matrimonios siguen el diseño de Dios es cuando vamos a andar bien, siempre llenos del Espíritu. Ahora, la esposa debe reconocer el liderazgo de su marido. Sin duda, la esposa tiene que reconocer el liderazgo de su marido. ¿Saben que el cristianismo ha sido quien le ha dado a la mujer un lugar de dignidad? Ha sido Cristo quien le ha dado un lugar de dignidad, de aprecio y derecho que no se encuentra en otras religiones. Bueno, nosotros sabemos muy bien, porque en nuestro país acá tenemos tanta gente, ¿cierto?, que viene de los países árabes y todo eso, y ustedes saben cómo tratan a una mujer.
Uno va a la galería, al mall. ¿Cuántos han ido al mall esta semana? Y uno va por ahí, yo por ahí, las pocas, voy una vez al año, tal vez dos. Pero por un día me pegué un susto porque venían un hombre ahí, atrás venía una mujer, pero totalmente cubierta, lo único que se le veían, ni los ojos se le veían, pues estaban con un... ¿Y cómo tratan a la mujer? Ellos pueden ir y sacarse fotos, estar en el mar o estar en el lago bañándose con unas mallitas, digamos, unos shorts cortitos, pero las mujeres tienen que estar todas tapadas. Bueno, eso lo vemos acá nosotros. Eso se ve todos los días. Si no salgan, vayan al centro, vayan a cualquier lado y se van a dar cuenta. Fue Cristo quien le dio la dignidad a la mujer. Cristo la puso en la misma posición, diciendo somos iguales en el Señor. Ahora, quiero dejar bien en claro un argumento que muchos dicen, no, lo que pasa es que lo que Pablo estaba hablando está bien, pero es aplicable hace 2000 años atrás. Es un argumento cultural. La cultura ahora ha cambiado, entonces podemos cambiar. No, esto no es un argumento cultural. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 14, versículos 33 al 35, y a algunas también les cae mal esto, pero no lo tome a mal. 1 Corintios 14, 33 al 35. Pablo dice, como en todas las iglesias de los santos, está hablando de la congregación, ¿ok? Vuestras mujeres callen en las congregaciones, una vez más, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten, dice, en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y miramos eso, decimos, no es un argumento cultural, eso era antes. No, no era antes. Y eso es lo que nos pone a los hombres, no era la mujer en realidad. Porque si la mujer calle, la mujer no puede hablar entonces. Pero el asunto, miralo del otro lado, mirá un poquito más allá de lo que el Señor te está hablando. No quiero quedarme mucho tiempo en esto. Pero el asunto es que dice que la mujer vaya y le pregunte a su casa, en su casa, a sus maridos. Pero para que la mujer sea satisfecha en lo que va a preguntar, el marido tiene que tener conocimiento. El marido que tiene que estar bien lleno del Espíritu, de la palabra, tal cosa, cuando llega el momento y la mujer le pregunte, que éste sepa responder. ¿Cuántos maridos hay que pueden responder a las mujeres en este sentido? Bueno, es cierto, el hombre no es superior a la mujer. Y el hombre no es superior a la mujer porque el Padre no es superior al Hijo, ni el Hijo es superior al Espíritu Santo. Y en la Trinidad vemos ese orden: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Pero los tres son iguales o no? Por supuesto que son iguales. ¿Qué pasa? Que hay diferentes funciones y esas funciones están establecidas desde el mismo principio. No es algo nuevo, no es algo que Pablo ahora hace 2000 años atrás dijo, bueno, vamos a cambiar y vamos. No, no, eso Dios, esas funciones de que el hombre sea el cabeza del hogar, Dios las dio ya desde antes, desde el mismo principio de las cosas. Porque Adán fue creado primero y después fue creada Eva. Ahora, el orden en que Dios lo creó al hombre y a la mujer nos hablan claramente del rol que ocupa el hombre en la casa, en la sociedad, en la iglesia y en todas partes. Sabemos que Dios creó primero a Adán y luego no sabemos si pasaron 5, 10, 100 años, 200 o 1000 años, no sabemos eso. No calculo, no creo que sea tanto. Pero después entonces Dios creó de la costilla, o dice del costado, mejor dicho, del hombre, crea a Eva. Ahora, antes de llegar a la creación de Eva, yo quiero que ustedes me acompañen unos versículos allí en Génesis, busquen Génesis, que nos van a ubicar bien en el contexto de por qué Dios dice el hombre es el cabeza y la mujer tiene que someterse. ¿Por qué? Porque Dios le dio diferentes funciones a la mujer y diferentes funciones al hombre. Y eso es lo que vamos a ver ahora, nos va a explicar 1 Corintios 14, lo que la mujer calla y todo eso que vimos recién. Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre
y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y guardase. En este tiempo no estaba Eva, estaba solamente Adán. Y mandó Jehová al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Quién le está hablando acá? Noten primero, antes de que Eva existiera, Dios le estaba dando la palabra, le estaba dando la ley, le estaba dando los mandamientos, los preceptos, como quiere decirle, a Adán, antes de que existiera Eva. Dios le estaba hablando y dándole entonces los mandamientos a Adán. Miren Génesis, el mismo capítulo 2, versículos 19 al 20. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y lo trajo ¿a quién? A Adán. ¿Para qué? Para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y a ave de los cielos y a todo ganado del campo. Es decir, noten el segundo detalle. Dios, primer detalle, Dios le da los mandamientos a Adán sin que tuviera Eva todavía. Antes de que Eva naciera, o existiera, mejor dicho, Dios le había dado el poder a Adán, de que Adán pusiera nombre a todas las criaturas que habían. Miren Génesis versículo 21 al 23. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahora mire esto, subraye esta partecita. Dijo entonces Adán, esta es ahora, o esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Ahora, ¿se dieron cuenta el tercer detalle? El tercer detalle es que no solamente él había recibido los mandamientos antes de que existiese Eva, no solamente entonces puso nombre a todas las cosas, sino lo que nos está diciendo acá, que el nombre Eva no lo puso Dios. El nombre Eva se lo puso Adán. Así que antes de que Eva existiera, Dios le dio la palabra una vez más. Dios entonces le dio el poder, la autoridad para definir todas las cosas, a tal punto que Él le puso entonces el nombre también a la misma mujer. Había establecido eso. Dios había establecido desde el principio el señorío del hombre sobre todas las cosas. Ahora, ¿qué sucedió? Y acá viene un tema interesante también. Que cuando Eva desobedeció y quiso ocupar el lugar de Adán, les dije recién, cuando cambiamos el orden de Dios vamos a tener serias consecuencias, y quiso ocupar el lugar de liderazgo, ¿qué hizo Eva? Violó, Eva alteró el orden de Dios, fue ella la que se quiso poner en lugar de tomar decisiones, y todavía estamos pagando las consecuencias de esa decisión de Eva. ¿Te das cuenta? Entonces, siempre que cambiamos el orden, yo veo tantos hogares donde la que manda allí, la que toma las decisiones es la mujer, son los hogares más infelices que hay. Créanme. Y no estoy dándole de mérito a la mujer, ojo, nada que ver con eso. Pero siempre que la mujer ocupa el lugar del hombre, siempre va a tener consecuencias. Siempre. Siempre que se viola, se rompe, se transgrede el orden de Dios, hay consecuencias. Por eso es que no estamos de acuerdo, no por el capricho de una iglesia, sino que no estamos de acuerdo que la mujer predique, que haya pastoras. Muchos me han preguntado, ¿por qué no tienen pastoras? Bueno, justamente porque la Biblia da un orden. La Biblia da un orden, que es el orden de creación y el orden de caída. Ahora, vamos a ver. Porque honestamente, algunos dirán, bueno, qué bárbaro el hombre, qué lindo. Miren, si Dios me diera ahora la opción de decir, ¿querés ser cabeza del hogar o no ser cabeza del hogar? Yo digo no. Porque la responsabilidad que cae sobre el hombre
es mucho más grande que el de la mujer. Mucho más grande. Ya vamos a ver eso también. A tal punto, déjenme hacer un paréntesis. Y lo he dicho muchas veces, que si el hogar fracasa, es porque la cabeza fracasó. Si el hogar fracasa, es porque el marido, señores, el marido, el macho de la casa, el cabeza del hogar, es el que está fallando. No la mujer, eres tú. Tú eres el pastor de esa familia. Entonces Pablo dice, en primera de Timoteo capítulo 2, versículo 14, y nos da acá ese principio justamente, primera de Timoteo 2, 14, porque Adán fue formado primero, después Eva, y escuche, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Mujeres, tienen problemas con el pastor porque yo soy el simple mensajero. Decían con Dios, hablen con el Señor, no conmigo, no me miren mal. Me están atravesando esa mirada ya. Cuando Eva usurpó el lugar de Adán, trajo la caída. ¿Por qué? Por haber ocupado el lugar que no le correspondía. Y ese mismo principio se establece en el hogar. Primera de Corintios 11, 3. Porque quiero entonces que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Esa es la posición de liderazgo que puso Dios al hombre. Y no desacredita, no deshonra a la mujer, porque los dos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Es solo un orden de funciones que Dios ha designado de tal manera. Ahora, si eso deshonra a la mujer, si tu mujer te sientes deshonrada por lo que dice ahí, entonces el Señor Jesucristo se tendría que sentir deshonrado también, porque Él está bajo el Padre, en el orden. Y el Espíritu Santo se tendría que sentir deshonrado porque está debajo del Padre y del Hijo, está después del Espíritu Santo. Y por supuesto que no es así. Dios manifiesta en la creación misma el orden, ese orden que hay en la Trinidad. La mujer debe someterse al marido porque la mujer imita a Cristo sometido al Padre. Y el hombre, nos dice acá, el Padre, el hombre, ¿cierto?, tiene que ejercer autoridad o dominio amoroso sobre la mujer, porque el hombre imita el amor de Cristo por la iglesia. ¿Te das cuenta? Cómo cambia absolutamente todo. Ahora, ¿cómo logramos nosotros tener un hogar feliz? ¿Cómo logramos poder tener todo eso? Bueno, vuelvan al versículo 18, ahí está. No os embriaguéis con vino. No se embriaguen. Voy a cambiar esto y no estoy faltando al respeto por eso. No se embriaguen con las filosofías de este mundo. No se embriaguen, ¿cierto?, con las creencias que hay hoy en día, mundanas, que piensan que es de cultura, que no, que esto, que no. Llenémonos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Y ahí es donde nosotros vamos a poder tener, entonces, hogares que sean felices, hogares que sean plenos, hogares donde realmente reine el Señor, porque el Señor es el que está sobre todas las cosas, reinando allí. ¿Cuántas veces hemos dicho, no me quiero estirar porque si no, no paro más, pero cuántas veces hemos dicho que el matrimonio no es una pareja, somos tres? Es Cristo, es el hombre y es la mujer, pero sobre todo es un triángulo que está Cristo arriba, y después tenemos al hombre y a la mujer en el mismo nivel. Somos iguales delante del Señor. Pero sucede esto, que a medida que el hombre se va acercando más a Cristo y la mujer se va acercando más a Cristo, se van acercando cada vez más entre sí. ¿Querés estar unido con tu esposa? Con tu esposo, sé lleno del Espíritu Santo. Estar el Señor, entonces, guiando nuestra vida. Y cuando estemos así, para que hagamos perfecta comunión con el Padre y perfecta comunión entonces con el cónyuge y con la familia. Ese es el secreto, ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Ahora, para ser lleno del Espíritu Santo, un detalle muy importante, tengo que tener el Espíritu Santo. Si no lo tengo, no puedo ser lleno de algo que no tengo.
¿Y ahora cómo recibo ese Espíritu Santo? Bueno, la palabra del Señor nos dice que cuando nosotros aceptamos que Jesucristo es el único Señor y Salvador, que es el único camino que me lleva a Dios, cuando yo, en otras palabras, cuando acepto y le pido en oración a Cristo Jesús que entre en mi corazón, que sea mi Señor y Salvador, y ahora digo, ahora ya no se trata de mí, se trata de ti, haz lo que tú desees en mi vida. En ese mismo momento, en ese mismo instante, el Espíritu de Dios viene a morar contigo o en ti para siempre jamás. Así que si hay alguna persona que aún no ha recibido a Cristo y no tiene el Espíritu Santo, bueno, es el momento de hacerlo. El Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y la salvación nos dice muy claro, no es por obras, la salvación es por gracia, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, no por obras, porque es un don de Dios, es un regalo de Dios. Así que, si usted todavía no ha aceptado a Cristo, hágalo, le animo, hoy es el día de salvación. No sabemos hasta cuándo, pero hoy es el día de salvación.